Buenos días y bienvenidos a la clase del 11 de mayo. Hoy es el lunes del año 2020. Y nada, pues vamos a empezar con lo que nos quedamos. Puse aquí una tontería en un material que se llamaba el juego de las 7 diferencias. Y quería enseñaros cómo era lo que teníamos, que ya estaba bastante arregladito dentro de lo que cabe, porque tenía, bueno, todo lo que necesitaba el tablero. Llamaba a la ficha. Y la ficha era la encargada de comunicarse con la parte de la info, por un lado, y la ficha, que era la que luego realmente se representaba en el interface de usuario. Y luego, claro, todo esto se gestionaba a través del tablero UI Info, y bueno, aquí había algunas cosas que probablemente no estaban bien puestas, no sé exactamente por qué. Y luego el problema del generador, que si os acordáis, algo que yo dije, bueno, lo ponemos ahí de momento, pero aquí no debería estar la información que ponemos, ¿no? O sea, si podemos evitarlo, lo evitamos, ¿vale? Y después de limpiar un poco, y vamos a limpiar hoy un poquito, pues se nos ha quedado así, ¿de acuerdo? Hemos perdido la conexión del tablero UI con, sobre todo con ficha blanca, si os dais cuenta, esta flecha que estaba aquí, esa ha desaparecido, y luego han desaparecido todas las flechas del generador, ¿de acuerdo? Pues porque lo que he hecho ha sido sacar del generador los métodos que se conectaban, ¿no? Intentando hacerlo para que quedase un dibujo más sencillo. Porque al final se trata de que sea lo más sencillo posible el diagrama de clases. Este diagrama de clases es, y además, tal y como estamos estudiando nosotros, ¿no? Es una representación directa del código. Entonces, cuanto más simple sea este diagrama, más simple es el código. Pero simple no quiere decir, porque claro, simple sería a lo mejor una sola clase. Simple quiere decir que el acoplamiento que existe entre las clases pues sea el mínimo, el máximo indispensable o el mínimo indispensable, no sé cómo decirlo, que menos no se puede, ¿vale? Pero que exista, claro. Entonces, bueno, vamos a poner todas las clases estas, vamos a hacer diagramas aquí nosotros y vamos a ver cómo podemos hacer que mejoren. Entonces, creo que esto ya lo he arreglado. En el caso, no sé si esto sigue borrado. Es que, no. Que de veras que hay un problema con esto que te genera. Yo creo que ha sido que lo he estropeado cuando he instalado una especie de aplicación o de plugin que se encarga de gestionar muchos temas. Creo que se llama Dev, no me acuerdo cómo. Y he tenido problemas, la verdad. Me ha parecido que había problemas. Entonces, vale, vamos a quitar el diagrama general. Bueno, no, espérate, vamos a quitar esto de una forma más. Aquí en Object 8 tenemos el class diagram. Entonces le voy a poner las dependencias y las relaciones. Voy a quitar todo esto de atributos y tal. Porque me parece más cómodo. Al final, para lo que yo quiero, vamos, no es que yo quiera para esto el diagrama de clase. Lo que pasa es que como no lo estamos estudiando a lo mejor bien del todo, pues, bueno, pues que sea más una herramienta visual de cómo está el código que una herramienta UML de verdad, ¿de acuerdo? Porque, a ver, esto no es tan simple en realidad. Cuando uno tiene una herramienta UML, que son las que te permiten diseñar eh, estos diagramas de clase, tú puedes diseñar aquí el diagrama de clase y luego apretar un botón y que te lo convierta en código. Pero ese código es un poco diferente al que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Utiliza más patrones de diseño y tal, por eso no lo uso. Vale, vamos a poner el diagrama lo vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces lo voy a llevar abajo para poder verlo mientras que lo voy haciendo. Entonces, en principio, vamos a empezar por las fichas que nosotros necesitamos generar, que serían la ficha de batallón, la ficha blanca y la ficha de castillo. Estas son las tres fichas que nosotros necesitamos que se generen. Y para generarlas, sabéis que estas necesitan que en su constructor se les pase el info, que sería ficha info, que sería el común, y luego habría una ficha castillo para el castillo, una ficha blanca para la ficha blanca y una ficha batallón para la ficha batallón. Creo que ya no existen más cosas. No sé
esto se quitó. Vale, existe aquí una doble, de esta tenemos que hablar, de esta especie de... Espérate, que aquí, porque no tiene nada, claro. Vale, de este bucle, ¿vale? Vamos a hablar luego. Y vamos a ver cómo lo podemos mejorar, porque no pasa nada, pero es feo. Y podría pasar. Vale, entonces, esa ficha info ahora tiene que ser cargada en el tablero UI. Entonces vamos a poner el tablero UI para verlo. Ajá, y establece una conexión. Esta está bien, porque nada más que se conecta con eso. Y luego, evidentemente, toda vista se tiene que conectar con su info. Así que deberíamos sacar el tablero info, que como veis, bueno, puede hacer eso. Y ya para terminar, pues decir que solamente un poco por terminar con el control, deciros que el control, bueno, que el tablero UI info necesita el juego y que el juego, por supuesto, necesita el tablero. Esto es un poco para ya conectarlo todo, ¿no? Conectar esta parte de aquí, que sería el modelo, perdón, esta parte de aquí, que sería el modelo, con esta parte de aquí, que sería el control, ¿de acuerdo? Con esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, que sería, pues, la vista y su conexión con la vista. Y ya para terminar, ponemos la última, que sería el control, aquí, que es la que viene un poco a enmarañar esto, ¿vale? Bueno, ¿entendido? Sí, sí. Vale. Eh, claro, cuando tú veas esto y tú digas, pues joder, no me gusta porque aquí esto se podría quitar, ¿vale? Bueno, vete allí y mira a ver, porque si os dais cuenta es el generador el que veis que la flecha mira hacia, entonces si mira hacia un sitio es que este ve ese sitio. ¿De acuerdo? De entrada, bueno, parece que no hay tampoco ningún problema, no sé si habrá una dependencia, fijaros, aquí hay una dependencia otra vez cíclica. Bueno, no, esto no es una dependencia cíclica como tal, pero es verdad que es cíclica, ¿vale? Entonces, igual, claro, siempre que veáis esto, eh, esto indica dos cosas. Primero, o te sobra algo o una cosa tendría que estar dentro de la otra. Porque cuando dos cosas se necesitan tanto, di tú que probablemente tendría que estar juntas. Pero no queremos que estén juntas. Pero veremos como aquí, por ejemplo, eso sí pasa. ¿Veis? Aquí esto nos está diciendo algo. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el generador para ver dónde utiliza el tablero UIInfo. Como veis, get tablero UIInfo. ¿De acuerdo? Vale, en principio decíamos, joder, que eso ahí, tú lo dices, pero tiene que estar aquí, tiene que ser estática y estar aquí. ¿Se podría poner en otro sitio? Bueno, cuando nos encontremos contra eso, a ver si nos veo ahí, un poquito. Cuando nos encontremos con esto, lo que hay que preguntarse es si realmente esto es utilizado por mucha gente o no. ¿Vale? Eso es lo que hará que realmente esto sea estático o no sea estático. Entonces, voy a poner control al H para ver quién lo utiliza. Aquí tengo la jerarquía de llamadas y vemos, parece que se llama desde un montón de sitios, ¿no? Pero bueno, vemos que de ahí hay un prueba, que las pruebas ya sabéis que se pueden cambiar. Luego, el mouse, si soy capaz de poner esto más grande, vale. Vale, uno aquí en order, con lo cual me da un poco igual, y aquí estaría el mouse click y el para UI. Vale, en principio no son demasiadas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, no parecen mucho, ¿no? No parecen demasiados elementos. Ya lo he puesto. No, hecho que es el para uno. Vale, bueno, entonces, vamos a ver. Es en el para UI donde se necesita, en principio, como veis aquí, generador que tablero info. Para generar el tablero info, recuerdo que hacía falta solamente el juego. Con el juego ya somos capaces de generar el tablero info. Y aquí lo utilizamos. No voy a cerrar esto de momento para poder verlo, pero sí lo voy a minimizar esta parte.
Vale, y en principio, como veis aquí, bueno, no tenemos el juego directamente, pero sí es verdad que tenemos como el controller que tenía el juego. Y luego, por otro lado, el mouse click, este mouse click, si os dais cuenta, sigue estando en el para UI, o sea, es en la misma, ¿vale? Por lo tanto, aquí empezamos a ver que tal vez Get Tablero UI Info sea algo que podemos utilizar en el propio tablero, es decir, en el propio para UI, ¿de acuerdo? Es una cosa que tal vez podríamos hacer. Entonces, vamos a coger del generador esta, ¿de acuerdo? La vamos a quitar de aquí, borrándola, porque queremos que se pueda llevar para obviamente se queja, pues nosotros, vale, si se queja nos parece fenomenal, ya lo arreglaremos porque ese que se queje precisamente hace que podamos decir dónde lo queremos y dónde lo podemos poner. Y esto ya va a dejar de ser estático porque va a pertenecer aquí y bueno, vamos a ver si somos capaces ahora directamente de decir, vale, pues en vez de decir generador, ya no depende del generador, sino que depende del tablero UI info, ahí queda un fallo y aquí también depende de el get tablero UI info, ya no depende del otro lado, pues porque al fin y al cabo cuentas con comenzar control, con lo cual, bueno, pues, en principio debe funcionar, ¿no? Ya que parte del mismo punto con las mismas cosas. ¿Lo habéis visto eso? ¿Cómo lo hemos hecho? Sí. Vale, Sí. perfecto. La cosa es ver si esto ha mejorado. Bueno, pues de entrada ya veis que esto ha mejorado porque se ha quitado la flecha que miraba de aquí para acá. ¿Veis? Sí. Sí. De acuerdo. Vale, en el momento de que hemos quitado esa flecha decimos, pero se podría mejorar tal vez más, es decir, ahora mismo, vale, parece ser que el generador necesita el juego, que el tablero necesita el UI y el generador necesita la ficha info. Esto tiene sentido, porque claro, para generar el tablero UI info necesita mirar las fichas info, pero la cosa es que el tablero necesita al generador todavía. A ver, ¿dónde? ¿Por qué pasa de mí? Vale. Aquí está, en generador get ficha info. Vale, vamos a ver si realmente esta necesidad es tan general que se tiene que hacer estática, ¿vale? Esa es un poco la idea. A ver, nosotros estamos diciendo ahora mismo una especie de, como estamos programando un poquito a salto de mata, decimos, vale, voy a crear una especie de cajón desastre, pero que tengo que deshacerlo, porque el generador es una clase que no debería existir. Porque en el fondo está utilizando informaciones que están en otro sitio. ¿De acuerdo? No es como, por ejemplo, cuando yo digo en útiles, voy a crear una variable, un método estático que genere un número aleatorio entre un mínimo y un máximo. Vale, eso tiene sentido que sea estático, porque esa información probablemente no le pertenece a nadie y porque es probable que se utilice indistintamente en un montón de sitios. Pero aquí estamos utilizándolo con propiedades que pertenecen a todo. Así que de entrada no deberían existir, ¿de acuerdo? Lo he hecho así un poquito al principio porque ya sabéis que esto está programado de forma un poco más vertical y menos sesuda, ¿no? No sé si decirlo así. Entonces vamos a ver si somos capaces de quitar. Vale, volvemos otra vez a hacer lo mismo. Vemos este método, cómo se utiliza. Entonces hacemos control al H y vemos que en el fondo solamente se llama en un sitio, que es en get ficha info, que está en el tablero. Vale, pues bueno, eso quiere decir entonces que yo me puedo llevar esto de aquí. Voy a ver, me lo voy a llevar. Evidentemente se quejarán, pero solamente se quejará que yo sepa que era donde estaba. Y lo voy a poner aquí. ¿Tengo juego aquí? Sí. ¿Tengo coordenada? Sí, la tengo. Por lo tanto, puedo hacerlo perfectamente. Puede dejar de ser estático y ya no tengo la referencia al general. ¿De acuerdo? Y de pronto pues hemos mejorado el tema. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues fijaros que ahora el tablero UI ya no necesita el generador. Por lo tanto, esta dependencia, pues esta sigue estando, pero estaba al margen. Mientras que no esté conectado con esto, a nosotros nos vale, ¿de acuerdo? Lo que hemos conseguido ahora es una mayor independencia del tablero UI con respecto al generador. Ya le da igual que exista el generador o no, porque claro, todos los métodos que estaban en el generador y que el tablero UI utilizaba, bueno, pues aquí ya no existen. ¿Se entiende?
Sí. De acuerdo. Vale, no sé si esta peña aquí tendrá más, porque ahora tendría ahora sería todo igual, ¿vale? O sea, quiero decir, por ejemplo, si os enseño el mío, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el generador, vamos a ver qué tiene, qué ejército info, qué mercado soldado, qué especialidad. Y yo eso lo tengo en mi generador. Bueno, mi generador parece que sigue así, pero de entrada da igual, o sea, con esto ya me vale para lo que yo quería explicar, ¿vale? Es un proceso de simplificación. Bien, entonces, si ya tenemos ese proceso de simplificación, la cosa es decir, bueno, y podría quitar estos ciclos. Es decir, ¿por qué son malos estos ciclos? Vale, estos ciclos en principio, cuando hay una dependencia cíclica que se llama, se refiere a que, más bien, a que para crear una cosa necesitas a otra. Y para crear esa... ¿Perdona? O sea, que de la una de la otra. O que directamente necesitas un objeto de una para crear otro objeto de otra, pero a su vez esa otra necesita de la primera. ¿De acuerdo? Una dependencia cíclica mala es aquella que realmente los dos se necesitan. Pero se necesitan para crearse. En este caso no es igual, porque se usan, pero no se necesitan para crearse, ¿vale? Y no es lo mismo, pero es feo, ¿vale? Porque significa esto, lo que te da que pensar es que la cohesión no está respetada. O sea, que en realidad se necesitan tanto, hay mucho acoplamiento, y entonces si hay mucho acoplamiento es que probablemente te van a estar juntas. ¿Se entiende eso? Sí. En principio no parece difícil, es decir, si hay mucho acoplamiento, o sea, porque dos cosas están muy juntas, ¿no? Pues, perdón, deberían estar juntas, quiero decir. Vale, entonces, vamos a ver cómo vamos a intentar solucionar eso, porque en principio yo debería tener aquí, vale. Espera, voy a hacer que esto se me haya... Vale, perfecto. Vale, vamos a ver, entonces decimos, resulta que ficha batallón info necesita ficha batallón. Bueno, y ficha batallón necesita a ficha batallón info. Vale, bueno, no lo sé. De acuerdo, vamos a ver. Resulta que si lo miramos dice que ficha batallón info necesita a la otra porque... aquí veis. Porque existe una... genera un panel con el ficha batallón info. Y tú dices, bueno, pues sí, probablemente sí, tiene razón, tiene sentido. Porque, claro, hemos puesto en algún lado esto, ¿cómo explicarlo? ¿Expliqué el otro día algo de una factoría o no? ¿De qué? ¿Una factoría expliqué el otro día o no? Si lo explicaste yo no lo recuerdo. No me suena, ¿no? De acuerdo. Vale. Bueno, claro, nosotros teníamos aquí un problema, si os acordáis, este que panel se llamaba desde aquí, y lo bueno que tenía era esto, es que yo no sabía de qué tipo era el panel que se iba a generar, pero tampoco me importaba mucho. Entonces, yo le decía a alguien, yo aquí utilizaba algo así como un panel abstracto, que yo sabía que se iba a generar, y luego le tenía que pedir a alguien que me fabricase un panel concreto. Como veis, aquí está la interfaz que me dice que es un panel abstracto en el sentido de que no, de que bueno, sé que es un panel, pero no sé de qué tipo es. Pero luego en la ficha batallón no, pero esta sí. Pero luego aquí vemos que ya se puede generar eso, ¿no? O sea, son paneles concretos, un batallón, un castillo, ¿de acuerdo? Y decíamos que, vale, que el ficha info era capaz de generar, no, el ficha batallón info era capaz de generarlo porque le pedía, él tenía la información y por lo tanto, cuando implementaba ese método abstracto, pues te daba ya el panel concreto que él podía crear, ¿no? Pero claro, si os dais cuenta, lo bueno de esto es que cuando se intenta en el tablero crear, pues no se llama
no hay que decir a ver de qué tipo eres, ¿no? Sino que es la propia casilla, dependiendo del tipo del que sea, de la ficha info que sea, quien se genere, ¿no? Entonces, vale, esto sigue, es una. Sé que se me ocurren muchos patrones de diseño para explicaros, pero no creo que os enteréis si insisto mucho en el tema. Pero. Vale, que pero sí que os podría contar, por ejemplo, Factory Method, que sería un poco lo que estamos haciendo ahí. Ya sabéis. Eso sí lo estuviste contando el otro día, José. Vale, vale, pues esto es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Esto, como veis, a ver, esto tiene su puntito concreto. Estas clases son, digamos, una orientación de cómo se tiene que implementar esto, ¿de acuerdo? Pero la idea es muy importante. Que nosotros tengamos esta idea es muy importante, ¿vale? Vamos a tener siempre un producto, que claro es lo que se produce, para la redundancia, y un creador, que es el que genera, ¿vale? Entonces, nosotros cuando utilicemos esta peña, vamos a utilizar un creador abstracto siempre. O sea, nosotros vamos a decir creador abstracto, oye, dame un producto abstracto. Y ya, dependiendo de lo que sea en el programa, ¿vale? El creador abstracto utilizará creadores concretos para crear productos concretos. Sé que no es fácil, nos ha costado mucho trabajo a todos, ¿de acuerdo? Y no os preocupéis porque esto es un poco más de seguro. Pero bueno, hemos seguido este esquema. Esto es un patrón, por lo tanto, como es un patrón, digamos que es una especie de idea. Ahora ya tú la implementas como tú la necesites, ¿no? Nosotros la hemos implementado pues con lo que hemos hecho con los paneles, ¿vale? ¿De acuerdo entonces? Sí. Vale. El tema de esto ahora es que hay muchos más patrones. Y, por ejemplo, pues, ahora se me ocurre que podríamos utilizar otro, pero me da un poco de miedo. No sé si os vais a perder si utilizan más patrones de diseño. Está siendo muy difícil todo esto. No mucho, la verdad. No mucho. ¿Os atrevéis con otro patrón? Sí. Vale, bueno, pues ya veremos, porque es para... Lo tengo pensado para cuando cambiemos de localizar batallones a mover batallones. Cuando ya en vez de utilizar esas variables de estado tan bonitas, de estamos en estado de localización o no, vamos a utilizar un patrón para no tener que utilizar nada de eso. A ver si nos sale. Bueno, vale, entonces la cosa es, volvemos otra vez aquí. Resulta que esto, para generar la ficha, el panel, necesita la información concreta del batallón, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotros es, aquí, lo que hacemos nosotros es decir, pasa this, ¿no? Claro, al pasar this, ahora os recuerdo que esto es la ficha de batallón info, que es la que tiene la información concreta que necesita la ficha, y esta es la ficha de batallón, el UI, que se me ha olvidado poner UI al final. Vale, y entonces le paso this porque el propio ficha batallón necesita de un tipo, aquí lo tengo por algún lado, vale, necesita de ficha batallón esto para generarse, ¿no? Bueno, esto probablemente se podría quitar. Para quitar esa dependencia, ¿vale? Es verdad que también lo tenemos aquí, vamos a ver de dónde se puede quitar y si no hay que liar mucho, ¿de acuerdo? Y si nos gusta cómo queda. Entonces, vale. Resulta que de momento las cosas que necesitamos para hacer esto de ficha batallón info son, a saber, de momento, que a lo mejor luego es más, ¿vale? El icono, el ejército, el batallón y el color. No sé si con eso vale. De hecho, sí. Que creo que son aquí. José, Dime. una pregunta. Tú lo que quieres quitar es la dependencia esa, ¿no? Y lo que le quieres meter son las variables
En vez de tener que meter la clase esta, la variable, pero eso no estaría peor. Meter ahí variable, porque sí. Pero un momentito. Batallón y color. ¿De acuerdo? Vale, esto daría un problema. Bueno, no es un problema, sino que directamente hay que quitar las cosas. Por ejemplo, esto ya no sería information get icon, sino icon. Get color army sería color. Get color enemy también sería color de momento, ¿no? Estas cosas no se utilizan. Y creo que ya está, porque get units tampoco se utiliza. Así que... De acuerdo, esto es lo que hemos conseguido. Entonces, ahora resulta que ficha batallón info, cuando se llame, tendríamos que pasar icon, army, batallón y color. Creo que son las cosas que tenía, color army. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues ya tenemos esto de aquí y esto de aquí, ya todo mezclado. Todo cambió. ¿Cómo cambia esto ahora? Bueno, pues como veis, ya ha desaparecido la flecha que miraba de ficha batallón, la ficha batallón info, ¿de acuerdo? Y con eso, por lo que hemos conseguido es quitar esa dependencia cíclica. ¿El precio es alto? ¿Vosotros creéis que el precio es alto? Pues yo creo que sí. O sea, para poder poner toda la información correctamente tienes que meter un montón de variables más, ¿no? ¿O sí? Yo creo que es mejor de la otra forma. ¿No? Fijaros que hay un problema. Aquí tienes 1, 2, 3, 4. Esto es un método que se tiene que poner porque digamos que siempre que cambian los valores tienes que pintarlos otra vez, ¿no? Algo así. Y fijaros que, claro, es un problema porque hay 1, 2, 3, 4 y todavía falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 más, con lo cual esto va a tener que 10 o 12. No se puede, ¿no? Esto es malo, mala solución, ¿verdad? Pues pienso que sí. De acuerdo, Sí. pero es mala cosa que haya un ciclo, También. ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede mejorar eso? Si ficha batallón heredase de ficha batallón info, aunque no tenga sentido, pero sí tendría las propiedades. No sé. Sí, pero, a ver, Y no se las tendría que pasar todas por parámetros. mira, la herencia es una cosa muy bonita hasta que llegó la señora Bárbara Disco. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque tiene toda la razón. Entonces resulta que la gente se está volviendo como loca para intentar que no se tenga eso de la herencia. ¿De acuerdo? Creo que incluso el Jeff Block, Josh Block, habla de composición en vez de heredancia. Creo que lo dice aquí en algún sitio. Joder, no sé, intento siempre buscar por aquí si me salen cosas muy raras. Es que no es block, es block. ¿Joshua? No. Sí, creo que es aquí. ¿Vale? Bueno, no sé si exactamente es este, ¿de acuerdo? Pero él siempre dice que... ¿De qué me suena ese tío? Ese no es de... Este Ese tiene una ese no lo ferretería. pronunciaron, ¿no? De Google, puede ser. ¿Cómo? Sí, De ese- no, este es el de Java. Es un montón. Sí, además, por esto tiene una ferretería aquí en el pueblo. Creo que... no, es que aquí no viene, pero creo que os hablé de un libro que se puede encontrar por ahí, que se llama Effective Java, Effective Java,
¿de acuerdo? Y en Effective Java, que se puede encontrar por ahí en PDF, no pasa nada, creo que las cosas que se dicen es, por favor, siempre que pueda, composición antes de herencia, antes que herencia, siempre. O sea, yo sé que vosotros ahora mismo decís, joder, mucho, es una herramienta que me gusta, la herencia, pero hay que utilizarla muy poco, o sea, cuando realmente no te quede más remedio. Y luego también, o sea, yo no estoy convencido que la información del batallón, de la ficha del batallón, sea igual que la ficha del batallón, pero, Claro, pero parte de ella sí. pero volvemos a lo mismo, entonces unir las dos, ¿de acuerdo? Otra solución que podemos, o sea, digamos que aquí, ante el problema que se nos plantea, que es, tengo aquí un ciclo y lo quiero quitar. Vale, se me ha ocurrido una idea. Pero la idea con la que tenemos, que es separar los campos, perdón, las propiedades de la clase, resulta que me da que no, o sea, un método que tendría 15 parámetros o 10 parámetros, la información que se necesitan en la ficha. No puede ser. ¿De acuerdo? ¿Pueden unirse las dos? Sí, se pueden unir las dos. ¿De acuerdo? Pero claro, si se unen las dos, ya estamos otra vez. En fin, a lo mejor no es tan buena la idea, porque volvemos. El hecho de que se unan las dos no quiere decir que al final necesiten la información igual. La tendrán que sacar del juego, de algún sitio. ¿De acuerdo? De hecho, me sorprende, vale, no sé, se sacan a través de aquí, ¿no? Pero fijaros que, por ejemplo, el generador cuando genera. Voy a ver si la encuentro. Ficha batallón info. Este se genera desde. Voy a hacer un control al H. Desde get info, ¿vale? O sea, fijaros, ¿no? Se pasan aquí un montón de cosas, ¿no? Tiene un constructor. Claro, en la ficha info lo sabe, pues porque sabe cuál es el ejército. Creo que estamos en batallón, con lo cual, bueno, pues también se sabe todas las cosas que se saben de batallón y tal. Probablemente esto también tenga que desaparecer aquí en algún sitio. No tengo muy claro. A ver, el tema de esto es, ¿hay alguna forma de sacar esto, de hacerlo? Os lo quedo pensando, ¿vale? Si habéis entendido el problema, la idea sería, ¿habría alguna forma de respetar esto sin que haya un ciclo y sin que haya un montón de parámetros, un método de la ficha de batallón? ¿Habéis entendido el problema, no? Sí. Venga, Sí. vamos a pensarlo, a ver si se nos ocurre algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues lo quedamos ahí. Debería hacer un fork ahora. Bueno, a ver, os comenté que en un momento determinado vosotros tendríais ya la historia de usuario, la primera, bueno, más o menos la dábamos como hecha, ¿no? Era comenzar el juego y yo creo que más o menos la habíamos dado como que ya estaba hecha. Es decir, podemos hacer localizar, podemos hacer poblar, podemos hacer, sí, bueno, todas las cosas que se habían hecho. Y ahora había que hacer la siguiente historia de usuario. ¿Os acordáis de todo eso, no? Sí, Y sí, sí. claro, decimos, espérate. ¿Cómo lo vais a hacer? Porque en un momento determinado uno dice, sí, perdona, ¿qué? ¿Iba a decir algo? Vale, porque si ahora yo voy a probar otra historia de usuario, yo me pregunto si necesito todo lo que funciona ya aquí, si lo necesito en otro lado. Es decir, vosotros os dije que tenéis que hacer la otra parte, ¿no? Sí. O sea, esta historia nos ha dicho que la tenemos que hacer, ¿no? La historia número 2, ¿no? Sí. Vale. ¿Y la habéis planteado ya o cómo va el tema? Sí. Estamos en proceso. Era preparar batalla, ¿no? Que era seleccionarlo, o mover o confrontar. Mover y sí. Vale, o sea, yo os dije que, bueno, que en el fondo en realidad confrontar tampoco es que fuese, sino que directamente lo que hacéis era poder hacer clic en una y en otra y que se comunicase, ¿no? Mi pregunta es, ¿lo estáis haciendo sobre comenzar controles?
En comenzar el controller yo llamo al método para que me lo haga y lo estoy haciendo en juego. O sea que tú al principio, cada vez que lo pruebas, tienes que poblar todo, Sí. colocarlo y vale. Eso es lo que pensaba que estabais haciendo. Bueno, vale, os quería ayudar con respecto a eso. Si vosotros Si vosotros necesitáis, cada vez que vayáis a probar algo, necesitáis pasar por el estado anterior, esto es inacabable. No se puede, ¿de acuerdo? Así que tenéis en realidad que probar otras cosas. Veréis. Normalmente yo aquí, no sé, incluso hago otro proyecto o abro una rama o en fin, abro otra rama o incluso forqueo. Es que me parece tan complicado probarlo todo así que paso. Os voy a intentar explicar lo que hago y por qué. De acuerdo. Antes de comenzar HU2. De acuerdo. Vale. Si yo quiero hacer un juego, no puedo... Este es el máster. No me puedo poner aquí a hacer la prueba cada vez que vaya a probar, poblar el batallón, colocarlo. Eso no puede ser, porque me puedo tirar toda la vida. ¿Vale? Pero sobre esta versión voy a hacer una serie de cambios. Ojo, porque luego no se puede hacer un merch así como así. Entonces, digamos que por eso digo que o bien hago otro proyecto o hago un fork, porque luego lo tendré que pasar un poco, es complicado, ¿vale? Pasarlo directamente. Entonces, de entrada vamos a hacer una rama para probar y luego ya veremos. Entonces, no le vamos a llamar 11 de mayo, o bueno, espérate, sí, le llamamos 11 de mayo, 11 de mayo, HU2. Pero, a ver, lo que yo quiero decir, esta rama es que va a cambiar mucho con respecto a la otra y se van a borrar muchas cosas. O bueno, puede que no se borren, pero directamente voy a utilizar pruebas, ¿vale? Pruebas para probar todo esto. Valga la redundancia. Entonces, tenemos aquí las pruebas y lo que yo quiero hacer es que cuando yo me ponga a programar esto, ya exista sobre el teclado, perdón, sobre el tablero, una serie de ejércitos ya colocados para no tener ese problema. Entonces, vamos a poner nombres muy curiosos a todos. Incluso voy a borrar esta para que no me moleste. Lo voy a enseñar, necesito la pongo. Vale. Entonces, en pruebas, y a medida que van dando problemas, me van tocando más las narices. Yo las voy a ir quitando. ¿Vale? Porque es normal si cambias cosas que den problemas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir primero. Yo sé que necesito, voy a poner aquí un class diagram y le voy a llamar interface. Para hacer el interface yo necesito que me va a funcionar el ratón. Yo necesito todas las cosas de la vista. Es decir, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues sé que lo primero es el user interface, que utiliza tablero UI, que utiliza un borde armada, que el borde armada utiliza un mercado soldado. A lo mejor no siempre, debería utilizar el borde armada, no sé por qué no. Añado dependencias, no. Añado dependencias, no. Probablemente porque... Vale. Y la advertencia
referencia, que tampoco está bien señalizada. Eso lo había puesto. Y ahora las fichas, bueno, tal como las he puesto. No sé si incluso ni siquiera hay. Porque se hace a través de ficha. De ficha. Info. Bueno, me parece bien con esto. Bien, resulta que yo tengo el tablero, el borde de armada, el user interface, y claro, el user interface necesita que trabajemos con comenzar controller, porque digamos su controlador es quien le va a dar información. En este caso incluso no sé si es directamente o es más bien a través del para UI como esto se hace. Bueno, el para UI ya veis que lo controla todo. Vale, vamos a quitar para que no más. Entonces la idea es decir, vale, pero yo necesito empezar un poco desde cero para probar sin que me moleste todo esto de borde armada, de probar, de comenzar controller. Lo tengo que hacer aparte, como si esto existiese, como si todo existiese, pero sin que esté ahí en medio estorbando, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es recrear en una prueba estas clases, las que se utilizan. Por ejemplo, en la historia que se llama consumir turno se llama necesito un user interface, un tablero UI que ese sí que no cambia, y necesito un para UI, ¿no? Y el controller, ¿de acuerdo? Así que los vamos a ir creando. Y los vamos a meter en la prueba. Entonces, el primero de todos se llamaría prueba UI controller. Vamos a ver si somos capaces de que funcione. Lo he borrado. A ver, este no lo he hecho así de golpe. Está hecho como de golpe. No sé si nos gusta, lo hacemos despacito. Pero si preferís, pues lo pongo aquí y lo explico. ¿Vale? ¿Qué preferís? ¿Que lo ponga poco a poco o que lo explique? Ponlo y explícalo. O sea, me da lo mismo. De acuerdo. Pues en la prueba tengo tres clases. La primera de la que partimos es el UI, ¿vale? Le he puesto UI o para UI y luego tiene su fijo prueba para saber exactamente que no estás en el real, ¿no? Entonces, lo que he hecho aquí ha sido primero crear un tablero con el juego igual, o sea, aquí no defino nada, de momento. Le llamo a crear tablero, hago un main donde se llama el para UI. Y en el para UI está recogido el evento aquí. Vale. ¿Qué tengo? Es esto. Vale. Consumir controller, que es una cosa que ahora os diré. Aunque se me pasa el juego, tengo que crear el juego, tengo que crear tablero y tengo que actualizar tablero. Y en consumir turno controller, pues creo que de momento solamente tengo colocar batallones. Es decir, lo que estoy generando en esta prueba, es lo que es necesario para poder empezar a probar el juego a partir de un punto concreto. Entonces, si ahora me vengo aquí a consumir prueba, veis que tengo un main y hago ejecutar este, ¿vale? Lo que me va a aparecer por los valores que he puesto es directamente esto. Sé que se ve mal, pero porque faltan muchas cosas por hacer. Pero digamos que tengo, no se ven ni siquiera los iconos. Esto, ahora lo cambio un poquito porque este digamos que no estaba todavía. Esto era como el inicio para explicaros, ¿vale? Entonces, tendría posiciones, creo que este es infantería y este también, pues para poder mover hacia un lado, hacia otro y tal, ¿vale? Entonces, la ventaja de esta prueba es que cada vez que yo necesite probar si algo funciona o no funciona, lo único que tengo que hacer es F11, control F11 y aparece ya esta posición inicial. Si yo quiero cambiarla porque quiero dar otra posición que no he probado, pues bueno, pues me vengo aquí al consumir el controller este y cambio las posiciones en las que yo quiero que estén esos materiales. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Sí.
¿Creéis que se trabaja menos así a la hora de probar o no? Hombre, que lo otro se hacía tedioso a manta, vamos. Claro. Además que como tenemos esa forma tan rara de probar nosotros que no probamos la interfaz de usuario, se convierte en algo muy difícil. Sí, 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 sí. ¿no? Espera un momentito. Dios, pongo aquí. Y luego ya paso lista. Bueno, esto es como queda de entrada. Así es como tendría que ser. Pero esto tal y como está no funciona del todo. Claro, necesitamos mejorar muchas cosas. Yo esto lo ejecuto y yo veo que aquí... Si yo ejecuto esto, si lo encuentro aquí, ¿vale? Esto queda muy feo. Es decir, esto no puede quedar así. ¿Vale? Castillo cero, porque estará mal. Todo el mismo color, no hay icono. ¿Vale? Eso no puede ser así. Yo en realidad lo que quiero que quede, esto es... así. ¿Vale? Castillo 0, Castillo 1, luego los iconos de la infantería o de lo que sea, esto puede estar mejor hecho, evidentemente, y luego pues los colores del... No, esto es lo que yo quiero que haya, ¿no? Así que vamos a prepararlo para tener esto. O no sé, Una pregunta, ¿los colores tienen que ser cerizos o mitad y mitad? mitad y mitad, porque los vamos a utilizar. De acuerdo. Bueno, entonces, yo no sé si vosotros ya habéis cogido la idea y entonces no hace falta que siga explicando esto, o qué queréis. ¿Cómo José? O sea, no te he entendido. Sí, como se supone que vosotros estáis haciendo ahora en la historia de usuario número 2. Y entonces, bueno, pues estaréis, pues, en teoría lo que tenéis que entregar además. Yo os quería explicar esto, pues solamente porque bueno, explicaros, por si no se os había ocurrido o a alguien no se le había ocurrido, cómo probar la parte de consumir turnos sin tener que pasar por la parte de comenzar controles. Pero claro, seguir haciendo cosas aquí sería ya meterme en vuestro trabajo. Entonces, ¿lo paro aquí? ¿Esto? ¿O...? Hombre, todas las ideas son buenas. O sea, Sí, pero es que a partir de ahora las ideas son mías, no son buenas. O sea, si yo me pongo aquí a explicaros cómo conseguí que los colores sean de una forma o de otra, dónde están los fallos, bueno, pues os quito la gracia a vosotros, ¿no? Que estáis delante del ordenador. pues entonces, yo qué sé, déjanos a nosotros que lo intentemos. Y, o sea, si lo tenemos que tener para este viernes ya empiezas a. Claro, yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 mejor entonces. Yo creo que sea lo suyo. Pues si os parece, vamos a ir nosotros con otra cosa, ¿no? Sí, vale. Sí, sí, güey. Perfecto. Vale, bien, entonces lo quedamos aquí como esta es la rama, que la voy a subir ahora, ¿vale? La rama en la que yo puedo probar una cosa sin tener que pasar por la anterior, con una serie de valores ya predefinidos. Entonces, voy a subir la rama, de acuerdo. Rama para probar HU2. Perfecto. Y vuelvo otra vez a la rama anterior. Master. Perfecto. Bueno, son las 9:56. ¿Paramos 5 minutos? Sí, 5 minutos, yo José. Venga. Bueno, ¿lo retomamos? Vamos. Venga. Bueno,
Bueno, ya estamos con el problema. José, le está dando vuelta a lo de antes. Sí, Y esa misma clase de ficha batallón podría dividirse en dos clases y que se comuniquen entre ellas. O sea, esa misma, dividirla en dos y que una contenga una y otra la otra. probablemente. Probablemente. Lo que quiero que hagas, que pruebes soluciones, que pruebes qué pasa si esto lo divido, qué pasa si una es la que lo genera, pero otra es la que lleva la información, qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si, ¿vale? Claro, cuando tú esas soluciones, luego tú veas cómo queda tu diagrama de clase y veas si te gusta más o te gusta menos. ¿De acuerdo? Vale, Pero sí, por ahí van los tiros, ¿vale? vale, guay. Bien. Tened en cuenta que, no sé si te lo he explicado, yo creo que esto lo tendría por aquí, las propiedades del software. Propiedades del software. No sé si era por aquí, escalabilidad. No sé si está por aquí, estaría escalabilidad, no me interesa ahora mismo. Bueno, bueno, básicamente lo que quería explicaros es que hay una serie de propiedades de reutilización del software, creo que se llama, de reutilización del software, creo que es así. Bueno, es que dicen que está muy bien, ¿no? Pero no explican exactamente las que son. Es que no me acuerdo, lo tengo por ahí en alguna presentación de estas que se hablan así al principio del curso, ¿no? Por ejemplo, yo os decía que el software tiene que ser extensible y escalable. Entonces, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Extensible quería decir que yo le puedo poner con facilidad extender su funcionalidad. O sea, poner nuevas funcionalidades al software y que funcione con facilidad. O sea, que se haga con facilidad. Y luego, escalable quiere decir que funcione igual digamos, para una carga de trabajo N que para una carga de trabajo N al cuadrado. O sea, me explico. Si tarda, si para una serie de procesos N tarda un tiempo N, para una serie de procesos N por 4 tiene que tardar N por 4. O sea, no puede tardar más a medida que tiene más procesos. No sé si me explico. No se puede complicar, no puede escalar más, no puede ser que a medida que tenga más se haga mucho más lento, ¿no? Se tiene que hacer tan lento como sea necesario, dependiendo del trabajo que tenga, ¿no? No sé si me estoy explicando bien o... No, yo no lo he pillado. Vale. Bueno, tenéis claro que extensible significa que se le pueden añadir nuevas funcionalidades. Sí. Vale. Escalable quiere decir que, a ver, voy a poner con un ejemplo. Si tú tardas en hacer, no sé, una tortilla de patatas, tardas media hora, ¿cuánto tardas en hacer 2 tortillas de patatas? Claro, debería ser una hora. Claro, debería ser una hora. Si son 2 horas, porque, no sé, porque haces cosas que no están bien o lo que sea, pues entonces está mal, ¿de acuerdo? No estás escalando bien. Pero de verdad que al software a veces le pasa eso, que tarda, por ejemplo, una cantidad N de tiempo N para una cantidad de procesos P, por ejemplo, o sea, tiempo N y procesos P, pero si se duplica, por ejemplo, la cantidad de procesos, o sea, P por 2, luego el tiempo que tarda en ejecutarlo no es N por 2, sino que a lo mejor es N por 3. Vale. Y eso no puede ser, eso significa que no es escalable. Y bueno, por eso el tema de insistir tanto siempre en la independencia de las clases y en la posibilidad de trabajar siempre de forma independiente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, la posibilidad de que mientras que
vosotros estáis trabajando la historia de usuario 2, nosotros podamos trabajar también la historia de usuario 3 y que sea independiente de la otra, ¿vale? Que igual a lo mejor independiente no son, ¿vale? Me explico. Supongo que vosotros ya os habréis dado cuenta que hay un problema cuando estáis moviendo en un tablero, ¿no? No sé si habéis llegado ya, a qué punto habéis llegado. Por ejemplo, vosotros habéis ya podido hacer que se mueva un batallón, se mueva de una casilla a otra. Que se mueva como tal, no, porque eso te lo tenía que preguntar, José. O sea, nosotros tenemos hecho la matriz tal que si hay una casilla específica, no te deja colocar, o sea, no te deja colocar una igual en otra posición, hasta que esta la quites, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, claro, te tienes que quitarla de un sitio para ponerla en otro, claro. Claro, o sea, es que yo, por ejemplo, sí que pincho en una casilla de un batallón, me la guarda y luego, si le quito las restricciones que tenemos en el método de insertar, me las inserta otra vez, todas las veces que yo quiera. Pero si quedo el método como está, que es como tiene que ser para que no se repitan, no me las coloca. A ver, repíteme, que no sé si me he enterado bien. O sea, nosotros en la matriz, en la clase matriz, Sí, tenemos, bueno, en la clase matriz no, en el tablero tenemos el método de insertar, que te sí, dice que si la matriz no contiene el elemento ni la clave claro. de lo que vas a insertar. Entonces, yo he deducido que antes de poder mover la casilla que yo he seleccionado, tengo que borrar esa casilla para que no me la reconozca en la matriz y poder insertarla en la posición siguiente, ¿no? Sí, Eso es hasta lo que no he llegado. O sea, claro, guardo la casilla, pero no me la coloca porque ya está. claro. Yo creo que el orden es el siguiente. Eh, Tú tienes que primero, primero decir que hay un ejército que es el ejército que tiene el turno actual. Entonces, el ejército que tiene el turno actual puede mover a sus batallones. Sí, Cuando tú seleccionas algo, tienes que seleccionar evidentemente un batallón, porque no hay otra cosa que puedas mover. Y entonces tú te tienes que preguntar si ese batallón pertenece al ejército que tiene actualmente el derecho de mover. sí. Vale. Una vez seleccionado, si lo cumple, es la primera, acordaros del 3 en raya, es la primera parte de un movimiento compuesto de dos partes. Vale, entonces, yo digo, vale, me gusta el batallón que has elegido, me gusta porque me parece que es tuyo, ¿vale? Y ahora yo diría, vale, pues lo quiero mover en este otro sitio. Y ahora tendrías que hacer clic en una casilla blanca o libre, ¿no? Ojo, porque estamos hablando de mover, ¿de acuerdo? Podrías hablar directamente de confrontar, pero eso no es ahora, ¿vale? Entonces, ahora tú haces clic en una casilla blanca y tú entonces le estás diciendo, claro, tú llamas a la segunda parte del método y le preguntas, oye, ahora estoy eligiendo el destino. Y como estoy eligiendo el destino, tú me tienes que decir si puedo mover mi batallón a ese punto. Si la respuesta es sí, lo que tienes que hacer es, primero, borrar de la matriz ese batallón. ¿Dónde se va a quedar ese batallón cuando esté borrado en la matriz? En alguna variable temporal. ¿Y qué es el siguiente paso? Insertar en la nueva coordenada el batallón. De esa forma, en la coordenada antigua desaparece, porque como no está dentro de la matriz, porque la has borrado, pues ya no debería aparecer. ¿Me he explicado? Correcto, correcto. O sea, tal que así lo tengo. Pero claro, o sea, yo en la matriz supongo que el método para quitarlo es el remove, ¿no? O sea, el que está en el hash map, el propio método de remove, es el que se usa, ¿no? Sí. Pues no me funciona. O sea, le meto el remove, le doy la clave y el elemento y no me lo borra. Eh, vale, la matriz es bidimensional. La matriz es bidimensional, ten en cuenta eso, ¿vale? O sea, guarda claves por elemento y elementos por clave, para que puedas encontrar los dos, ¿sabes? Tanto un elemento a través de una clave como una clave a través de un elemento, que en nuestro caso son casillas
la E son casillas, la K son coordenadas. Entonces, para que tú puedas obtener una coordenada a través de una casilla o una casilla a través de una coordenada, creo que he dicho lo mismo. A ver, una casilla a través de una coordenada o una coordenada a través de una casilla. Eso es lo que yo quería decir, ¿vale? Entonces, por eso es bidimensional. Pero claro, eso quiere decir que tú vas a tener que cambiar los dos. Vas a tener que borrarte los dos, ¿no? Claro. ¿Vale? No es un remove y ya está. O sea, ¿tengo que hacer el remove del reverse y del normal o Claro, algo adicional? claro, no, los dos, los dos. A ver, por ejemplo, tú lo que tienes aquí sería public, boolean, borrar, boolean, borrar. Joder, siempre me pasa que tengo el puñetero teclado ahora. Borrar, ¿no? Ahí a insertar, pues borrar. Y entonces para borrar, bueno, tú para borrar en realidad, si existe, solo necesitas la coordenada, que yo sepa. ¿Es así? Y la, Es que bueno, en y el la otro casilla, ¿no? caso necesita la casilla para poder borrar. No. No lo sé, espera un momento. Porque Sí. desde la casilla sí puedes conseguir también la coordenada con el útil que tenemos, ¿no? O sea que en realidad necesitamos aquí no la coordenada, sino el elemento, ¿no? Sí. De acuerdo. Entonces, el problema es que, claro, ahora yo tengo que decir aquí, retorna tablero, no ver si se llamaba tablero, se llamaba casillas. Retorna casillas, punto borrar, casilla. Voy a crear el método. Aquí casilla sería el elemento, ¿eh? Y entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, si me voy a poner a borrar a lo bestia, ¿no? A ver, entonces yo debería decir aquí, ¿qué es lo que conozco? La E. Por lo tanto, sería algo así como, espera, ¿cómo se llaman aquí? Elements. Elements.remove. Y necesito la clave, así que no puede ser ese, ¿vale? Tiene que ser otro. Reverse.remove object key. Entonces, la object aquí creo que sí es, porque me parece que aquí la clave, en reverse la clave era la casilla. Así que le paso aquí la casilla. Y esto se lo doy al elemento. Bueno, esto igual podría poner aquí control 2L. Muy tonto. Control 2L. Ay. Me cuesta a veces, ¿eh? Vale. Remove. Y ahora remove es diferente de número, no sé. Básicamente creo que sería así, ¿de acuerdo? Algo así. Es decir, consigo la clave a través de la casilla y la borro de reverse y luego a través de LM pues la borro del otro lado. Ten en cuenta que lo que estoy haciendo es borrarla del... Supongo que es esto lo que quiero hacer. A lo mejor podría retornar aquí la E, probablemente. Pero si lo que estoy metiendo por aquí no hace falta, vale. Bueno, pues esto es lo que consigo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Yo, claro, entonces a mí no me iba a funcionar porque es que yo lo hacía por separado. O sea, no lo hacía así ni de coño. Claro, bueno, se supone que si está bien, estoy, digamos, claro, porque esto te retorna lo que ha borrado. Si existe y en una casilla está asociada a una coordenada, yo de aquí, a través de la casilla, obtengo la coordenada y la borro, y con esa coordenada, pues la borro del otro normal. Y al final, si es distinto de null, que debería serlo, pues entonces significa que lo he borrado bien y por lo tanto el tablero retornaría también que lo ha borrado bien. Y ya puedes hacer un insertar en la nueva coordenada. De acuerdo.
De acuerdo. Básicamente, yo no lo he probado mucho, pero supongo que funcionará. Quiero decir, que lo tengo hecho, pero como hace tiempo que lo tengo hecho, tampoco me acuerdo yo si es así o no. Tendría que buscar. Vale, porque no sé en cuál de los 700 proyectos que tengo lo habré hecho. Bueno, entonces esto venía porque habíamos dicho que era que podíamos trabajar de forma independiente, ¿no? Y que mientras que vosotros estáis trabajando en eso, de ahí, que yo no me meto, de la historia de usuario 2, yo puedo ya ponerme a hacer la historia de usuario 3. Si hubiéramos estado en clase, pues claro, hubiera sido guay porque hubiéramos sido 5 personas haciendo el mismo proyecto, entonces unas personas hubieran estado con una parte, otras con otro, y hubiera quedado un molón, como queda todos los años. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Venga, vamos a ver si me animo, que me pongo tristón con estas cosas. Venga, vale. A las armas se llama la tercera historia, la historia de usuario número 3, donde voy a desarrollar una batalla. Y digo, yo como jugador quiero ejecutar las decisiones del turno, cuando, claro, porque se supone que consumir turno estableció que el ejército atacante decidía que tal o tal batallón se movía de un sitio a otro. Y que tal batallón tenía que confrontarse con este otro. Entonces, claro, decíamos, al final, cuando ya pulsa ataque o lo que sea, va a haber una serie de batallones que tú has elegido que se tienen que enfrentar a otros batallones que también has elegido. Y eso es lo que llamaríamos una batalla, ¿vale? Por eso decimos que las decisiones se tomaron en el turno anterior y se va a luchar contra el oponente porque o no, ¿vale? Porque eso puede que lo único que hagamos sea movimiento, ¿no? Pero bueno, si es lo que intentamos hacer aquí. Tened en cuenta que ahora tenemos que aplicar dos tipos de rango, es decir, en lo que estáis haciendo de consumir turnos, si habéis leído la historia de usuario, veréis que dependiendo de qué tipo seas, te puedes mover una o dos casillas y dependiendo de qué tipo sea, puedes atacar a una distancia de una o dos casillas, ¿no? Entonces, tened en cuenta que esos son rangos y que probablemente habría que establecer una clase que se llamara rango y chungo, o sea, quiero decir, ¿lo estáis haciendo eso ya? Lo de asignarle las distancias de ataque. Sí. José, yo había pensado en eso una cosa. Te quería preguntar. Muy bien. La pregunta mía era que si no lo podemos meter en la enumeración simple. Sí, sí, claro. Ahí lo he hecho yo. Sí, los rangos se pueden meter ahí. Sí. Porque Vale. pertenecen a la enumeración. Por eso digo, es que el de infantería sabrá cuánto se tiene que mover, el de caballería sabe cuánto lo sube y el otro no. Claro. De cualquier forma, me gustaría daros una idea, porque es verdad que estas cosas o las explicaba yo o las pensáis vosotros, pero hay veces que uno puede. Igual es divertido, no sé. A ver, os planteo el problema, lo voy a poner aquí, os planteo el problema y me decís si la habéis visto ya. Esto no acaba de. Podría estar mejor. Vamos a suponer que tengo parte de un tablero, ¿vale? No todo. Aquí. Vamos a suponer que aquí hay pues uno de infantería. Entonces lo voy a poner como si fuera así, siendo una espada. Y aquí hay uno de arco, ¿no? Vamos a suponer que fuese una cosa así, ¿no? Vale. Entonces, este del arco puede atacar aquí. Si tuviese otro de infantería aquí, a este no le puede atacar. Eso lo tenéis claro, ¿no? O sea, yo, como puedo atacar a distancia, puedo atacar a este de aquí, pero no puedo atacar a este de aquí.
Decidme que sí. Pero, Pero no, o sea, ¿cuánta no está ni en distancia? perpendicular ni nada, ¿no? O sea, Es una distancia de 2, ¿no? 1, 2. vale, sí, sí, claro. Vale, o sea, entonces sí puedo hacer este, no puedo hacer este. ¿Eso lo tenéis claro? Sí, 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 Vale. sí. ¿Cómo se hace? El cómo no tanto. Vale, ahora lo voy a ampliar un poquito para que lo veamos más claramente. ¿Dónde estaba el símbolo más? Por Dios. Voy a borrar porque esto no. Voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a hacerlo de nuevo. No, qué trabajo cuesta con ratón. Y en una cosa tan mala como es esto. Vale, vamos a suponer que aquí tenemos el arco. Esto es un arco. Vale. Entonces, hemos dicho que su ámbito de ataque es esto de aquí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Y su ámbito de no ataque es este. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Lo que tenéis que hacer, yo creo que la mejor forma de hacer esto es la siguiente. Cuando hayáis seleccionado a un enemigo, vamos a suponer un enemigo, el enemigo amarillo aquí, y vamos a suponer otro, el enemigo azul aquí. ¿Vale? ¿Cómo sabéis que este sí, pero este no? La mejor idea para esto es... Sí, dime. Sumarle la coordenada te iba a decir lo que le tengas que... la distancia. No sé. O sea, que si no cumple el requisito de que la coordenada a la que le va a atacar es 2 veces más, o sea, es +2 de la que estás ahora, no, ¿no? No ataque. Sí, pero tenéis que ser más funcionales, menos... No se podría hacer como lo que hicimos del colocar minas alrededor, en plan lo del buscaminas. En plan que le dé toda la vuelta y si la encuentra que le pueda atacar. O algo así. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que, a ver, una cosa es, estoy en un cuadro y estoy buscando en mi cuadro, y soy feliz. Estoy buscando en un anillo, que me parece que es más complicado, ¿vale? Porque significa que esta parte sí, pero esta parte no. Bueno, se puede hacer, claro, pero yo tengo una solución que creo que os va a gustar más porque me parece más fluida, más orgánica, os lo explico. Bien, a partir de aquí, del punto en el que está el arco, ¿de acuerdo? Podrían existir, digamos, dos partes. Una primera parte que sería un cuadro. El cuadro rojo del sitio a donde no llego. ¿Vale? Este sería mi cuadro. Puedo hacer, entonces, un cuadro o un cuadrado con una distancia concreta. A partir de la que digamos no puedo. Y también puedo crear un cuadrado que coja todo, que se supone que es donde sí puedo. O sea, este sería el cuadrado de tamaño 2, que lo coge todo, y el rojo sería el cuadro de tamaño 1. Ya me vuelvo loco, ya me pongo aquí a pintar. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro eso? Sí. Sí. Vale. Voy a borrar un poquito para que quede más limpio. Bien. Mi idea es, yo puedo atacar a algo si está en el cuadro grande, pero no está en el cuadro pequeño. Por ejemplo, en este caso, tú dirías, ¿este está en el cuadro grande? Sí, porque el cuadro grande lo tomo. ¿Está en el cuadro pequeño? Sí. Entonces este no se puede atacar. ¿Y este de aquí está en el cuadro grande? Sí. ¿Está en el cuadro pequeño? No. Entonces sí se puede atacar. ¿Me he explicado? Sí, sí, está Sí. bien. Sí. ¿Vale? Esta solución me parece bastante funcional y bastante...
es muy orgánica, ella misma, digamos, se hace bien, ¿no? Eh, es como estoy dentro de un anillo, vale, entonces, porque claro, tú aquí pones rango 1, rango 2, y sabes que si estás dentro del rango 2, pero no estás dentro del rango 1, entonces sí eres atacable, y así, ¿vale? Pensadla. Pero entonces tenemos que hacer un método, por ejemplo, lo que sea, que te digan qué rango está. Y Claro, si está en el 2 que no tiene, y no está en el 1, se ataca y así. claro. Vale. Es que es bastante sencillo, porque te dicen, estoy en el rango del 2, pero también estoy en el rango del 1, entonces estás demasiado cerca. Sí, pero ¿y si hay dos tropas como dentro del mismo rango? ¿Qué saldría? Por ejemplo, al arquero que tiene dos tropas, una a rango 1 y otra a rango 2. ¿O cómo sería eso? Claro, pero porque tú lo que estás es comprobando si el batallón A, que es un batallón concreto, de un tipo concreto, puede atacar a otro batallón B, del contrario, del oponente, que también es un batallón, bueno, me da igual de qué tipo sea. Vale, vale. Ya lo entiendo. De acuerdo. Bueno, venga, entonces, quiero para luchar contra un oponente. Entonces decimos, suponemos que los movimientos de batallones se habrán desarrollado ya y nos centramos en el enfrentamiento que cada batallón tiene contra otros. Se dijo que un batallón solo puede atacar a otro, pero que un batallón puede ser atacado por varios. O sea, esto es un límite que se puso. Es decir, yo elijo a un batallón para que haga un ataque y él puede hacer ese ataque, el que sea, ya veremos cómo se llama. Ese ataque lo puede ganar o lo puede perder. Pero en cualquiera de los dos casos ya no sigue atacando en ese turno. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, seleccionar, imaginaros, el batallón de ataque 1 al batallón de defensa 3. Y luego puedo coger el batallón de ataque 2 y también sobre el batallón de defensa 3. Eso puedo hacer. ¿Vale? Se supone que cuando se enfrentan un batallón contra otro batallón, le vamos a llamar ataque, para diferenciarlo de batalla. Porque todos los ataques posibles, o sea, cada vez que un batallón se enfrente a otro batallón, y cuando el conjunto de todos esos ataques termine, ya ha terminado la batalla, ¿vale? Pero luego, cada ataque concreto, o sea, el enfrentamiento entre dos batallones, va a estar compuesto por una cosa que hemos llamado refriega, que es la lucha que se realiza entre dos soldados que están en esos batallones contrincantes. ¿Entendido los tres tipos de ataques que hay? Un enfrentamiento. ¿Puedes repetir el último? No sé, se me ha cortado mucho. Vale. Batalla sería el conjunto de todos los batallones después de haber atacado en el turno. El ataque sería, en concreto, un batallón contra otro batallón. Una batalla va a estar compuesta de ataques. Pero luego hay un último escalón, y es que el ataque está compuesto por una cosa que llamamos refriega. Porque como los batallones están compuestos de soldados, en realidad son los soldados los que compiten. Y un soldado de un batallón contra otro soldado de batallón van a luchar y de ahí saldrá un resultado. Eso es una refriega. Vale. Vale. En los ataques va a haber victorias y va a haber derrotas. O sea, cuando se acabe el ataque, alguien va a haber ganado y alguien va a haber perdido, siempre. Entonces, en ambas situaciones, el que pierde había pensado que tiene que retroceder a una posición esto no me queda claro, ¿vale? Yo decía que fuese tras el castillo, pero no estoy convencido de que sea, creo que es mejor otra cosa, ¿vale? Y, o sea, digamos que de momento que el batallón que pierde retrocede. Todavía no sé cuánto, ¿vale? Pero el que vence lo que hace es ocupar la posición del batallón que ha vencido. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Incluso aunque a veces no se pueda, como por ejemplo decíamos, si un batallón de arquero ataca a 2 de distancia y si gana, se mete en esa casilla, ¿de acuerdo? Es un poco lo que hemos decidido que sea. Bueno, si un batallón llega a una casilla y esa casilla es contigua al castillo, se supone que entonces ha ganado.
He pensado que esa era la mejor forma de terminar el juego, ¿vale? Pues sí, yo había pensado una cosa, pero no sé si se puede hacer. Al castillo, por ejemplo, en vez de ponerlo como una figura ahí para saber si ganas o pierdes, ponerle un poco de vida. Sí, se puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Eh, Tendríamos que mirar un poquito exactamente qué es lo que queremos y porque probablemente haya que modificar pues, o parte o gran parte del juego si quieres meter eso. Y claro, siempre que uno decide que va a hacer un cambio así, tiene que pensar por qué, si merece la pena o no merece la pena, ¿vale? Es como poner un ladrón al coche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Bueno, ¿sigo? Ujú. Vale. ¿Cómo es una refriega? Bueno, pues yo para una refriega yo diría que yo como jugador quiero que dos soldados se enfrenten para determinar un ganador. Entonces cada soldado va a tener unos valores que le definen en la refriega. Por un lado va a tener la estamina, es la vida que le resta. En cada refriega que tenga un soldado su estamina puede disminuir. También tiene la experiencia, que es un valor que se incrementa cada vez que un soldado se enfrenta en una refriega. Da igual que la refriega la pierda o la gana, ¿vale? Todos los soldados van a tener un poco más de experiencia después de cada refriega. Luego la defensa es un valor que tiene el soldado defendiéndose, o sea, una especie de capacidad de defensa, ¿no? Algo así. Y, por supuesto, va a crecer después de cada refriega, tanto si la pierde como si la gana. Es un valor fijo, bueno, fijo no, es un valor y va cambiando. Y el ataque, que es el valor que tiene o la capacidad que tiene ese soldado concreto de atacar. Y esa capacidad se va a incrementar si gana una refriega, pero si pierde no se incrementa. Digamos que luego también hay una especie de características de ataque o defensa que van a depender de la especialidad a la que pertenecen según una tabla concreta. Por ejemplo, aquí vemos los valores, esto sería un porcentaje, ¿de acuerdo? O sea, el 110%, 120%, así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que si tú estás atacando y tú tienes un ataque, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el valor 10, significa que ahora, imagínate, por ejemplo, que eres una lanza y estás atacando. Pues entonces tu valor de ataque es 10, porque es el 100% de lo que tú tienes. Pero, si eres una espada, entonces tu ataque es del 110%. En nuestro caso, si tú tuvieras un valor de 10 en ataque, pues te incrementaría en un 110%, que sería entonces 11. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Lo que hemos conseguido, lo que yo quería conseguir con esto es que hubiese, aparte de tus habilidades como soldado, como ataque, como defensa, que hubiese algo que por la especialidad a la que pertenece te fuese más cómodo, ¿vale? Por ejemplo, aquí decimos, vale, pues por ejemplo, alguien se defiende muy bien con una espada y muy bien con una lanza, atacas mejor si eres una espada que si eres una lanza, y por ejemplo, si eres un arco no te defiendes muy bien, pero si eres una artillería pesada, pues te defiendes muy bien, ¿no? Y atacas muy bien también, ¿no? Eso es lo que yo quería. ¿Se entiende eso? Sí. De acuerdo. Vale. Ahora vamos a ver cómo o en qué consiste una refriega, ¿no? Tenemos que un soldado va a obtener un número entre 1 y 6. Son los dados de toda la vida, ¿no? Y quiero que el proceso sea sesgado. Ahora es cuando entramos aquí en temas más. Bien, y esto quiere decir, un atacante tiene las mismas posibilidades de obtener cualquier valor. Es decir, tiene las mismas posibilidades de obtener un 5-1 que obtener un 6. Sin embargo, un defensor tiene un valor de sesgo que va a determinar una mayor posibilidad de sacar números altos. Por ejemplo, si un defensor tiene un sesgo 10, significa que tiene un 10% menos de posibilidades de sacar un 1. ¿Esto qué os parece?
Que puede equilibrar las cosas un poquito. Está guay. Sí, pero la cosa es cómo calcularlo. Así que Bueno, voy otra vez a la pizarra y os lo explico. Porque de estadística vosotros sabéis algo. poco. Mm, Algo, no, análisis de datos en primera carrera, pero no mucho más. Guay. Bueno, pues igual os puedo entonces explicar una cosa así. Veréis, normalmente en las gráficas que se hacen cuando uno hace un estudio estadístico de algo, siempre suele haber, bueno, puede haber más cosas, pero para lo más sencillo, en principio sería dos ejes, uno en el que uno explica algo, no sé, un valor de X y luego un valor de f de X, pero voy a pasar del tema de las funciones, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo manualmente y no, porque si no lo otro se complica mucho. Entonces ahora tú dices, ¿y esto de qué va? Bueno, pues esto quiere decir que para tipos de X se produce un valor de Y, ¿no? Vale. Normalmente los comportamientos ya vienen definidos, o sea, todas las cosas se comportan dependiendo, ¿no? Y se comportan según una función, es decir, esto sería Y, ¿no? Sería como f de X, ¿no? Es decir, a valores de Sí, X que en concretos. función de X Claro, va a cambiar el valor de Y, efectivamente. Exacto. Entonces, estas funciones, bueno, pues son a veces matemáticas y tal, no sé cuánto. Vamos a suponer que estamos hablando de personas, ¿vale? Las personas, por lo visto, siempre se mueven en una cosa así, más o menos. Intento hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Hay que aplanar esa curva, José, hay que aplanarla. Sí, ya te digo. Esto es una campana gaussiana que se llama, ¿de acuerdo? Es una distribución gaussiana, donde se supone que aquí tenemos la media y además la media coincide con el valor, con la moda, con el valor más utilizado. Por lo visto, así son los seres humanos en casi todo. ¿Hasta aquí de acuerdo? Pero claro, si vosotros os dais cuenta, esto está compuesto de, en este caso, esto está compuesto de personas. Aquí hay una persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona, lo veis, ¿no? Sí. Claro, estas personas son las que llevan hasta arriba y es triste, pero es así, ¿sabes? Estas personas todas juntas dicen, pues tú eres esto. Bien, entonces, si esta es la distribución, mola. Por ejemplo, sería, imaginaros que estuviéramos hablando de personas y alturas, ¿no? Esto, por ejemplo, personas por sexo, yo qué sé, no, da igual, personas. Entonces decimos, imaginaros que aquí, por ejemplo, hubiese, pues no sé, ¿cuántas 1,70. por ejemplo, unos 70 o... Estás puesto ahí casi en 1,70, lo he visto. Sí, pero mejor voy a poner aquí, no, menos, unos 60, no, tal vez. Y aquí 2 metros. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a suponer que esto fuese así más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánta gente hay entre 1,60 y 2 metros? Pues todo está pequeño. ¿No? Sí. De 1,60 para abajo hay muy poca gente y de 2 metros para arriba hay muy poca gente. Igual hay menos gente todavía de la que he puesto aquí. Vale. Casi todo el mundo va a estar aquí. Y esta es una distribución más o menos normal. Pero vamos a imaginar, por ejemplo, que en vez de esto vemos a gente que tenga un sueldo no sé, en alguna ciudad, vamos a comparar una ciudad con otra, ¿no? Por ejemplo, el sueldo de la gente en el pueblo más pobre de España, que está en Badajoz, como no, o en Cádiz, me da igual, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí hubiese, pues los sueldos, ¿no? Pues 100 euros, 1000 euros, no sé, ¿no? Una cosa, ¿no? Joder, qué mal se pinta con esto. Y 7000 euros, por ejemplo. Y vamos a suponer que estamos hablando de Zaino y de ese pueblo de Madrid que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, claro, tú dirás, ¿también se sigue una distribución humana? También, pero aproximadamente hará así. Ahí. ¿Y en el otro lado cómo será? Bueno, en el otro lado será así más bien. La curva es inversa. ¿Cómo? Que la curva sería inversa, ¿no? Sí, claro. Pero, claro, con respecto a esta, la curva normal, lo voy a pintar en otro color. Esta sería la curva de los pobres. Ay, joder, voy a dar negativo y todo. Esta sería la curva de los pobres y esta sería la curva de los ricos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
claro, ¡ay! ¡Qué trabajito me cuesta! Bien, entonces se supone que una media normal de seres humanos normales, pues tendría esta curva de aquí. Esta curva en la cual uno dice, bueno, pues más o menos, la moda es la media y tal, no sé cuánto. En esta, por ejemplo, la de los pobres, probablemente la media esté en un sitio y la moda en otro. Pero la moda por detrás de la media. Y aquí es probable que sea al revés. O sea, que, por ejemplo, la moda esté más abajo que en la media. Puede pasar, ¿de acuerdo? No sé exactamente si estoy en la media antes que la moda, en fin. Son diferentes distribuciones, ¿no? Bien, ¿tenéis claro que en esta parte es más probable ser rico que en esta? Sí. Por lo tanto, esto tiene un sesgo. Este sesgo es negativo y este sesgo es positivo, se dice. ¿Entendemos eso? José, entonces el sesgo en este caso sería la probabilidad de conseguir la moda más alta. Claro, es que aquí, por ejemplo, la media estaría aquí, la moda estaría aquí, y aquí la media estaría más arriba que la moda, ¿no? Que creo que depende, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la media sería un poco más alta que la moda, y aquí la media sería más baja que la moda. Vale, sí. Es un poco lo que... Pero bueno, lo que quiere decir es que las curvas son diferentes, ¿no? Las curvas no te dan la misma probabilidad. Aquí, por ejemplo, te dicen, pues todo el mundo va a estar más o menos igual, ¿no? Y aquí no, aquí te dicen, no, perdona, pero aquí lo más probable es que seas aquí, ¿no? Por ejemplo, si seguimos con la de la altura y nos vamos, no sé, a un sitio donde la gente mida 2 metros, pues obviamente estaremos más en esta que en esta, ¿no? Bueno, pues ahora hay que intentar hacer esto mismo, pero con lo otro. Venga. Ahora resulta que yo os digo, bien, pues resulta que esto tengo ahora aquí 6 valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esto necesito más práctica con esto. Y vamos a suponer que estos son los n experimentos, ¿no? Incluso con n experimentos el porcentaje. Ojo, ya estoy empezando a pintar cosas raras. A ver. Vale, ese es el porcentaje, ¿no? Más o menos. Entonces, vamos a suponer que hacemos, no sé, por ejemplo, 10 experimentos, ¿no? Entonces, si hacemos 10 experimentos, pues puede que a lo mejor salgan 4 de aquí, 2 de aquí 0, aquí 0, aquí 2, ¿no? Y aquí 0 también. Esto de la gráfica, bueno, la gráfica es un tanto rara, ¿no? No tiene mucho sentido. Porque el número de experimentos es bajo. Si yo empiezo a subir el número de experimentos y no solo lo pongo aquí, sino que acabo diciendo que tiende a infinito, ¿vale? Ahí, que tiende a infinito, entonces vamos a encontrar que la probabilidad de que salga el 1 es tan alta como la de que salga el 6. ¿Estáis de acuerdo? En concreto, de un 17% aproximadamente, ¿vale? Y esto será así. Sí, ¿no? ¿Habéis enterado? Sí. Sí. Vale. Ahora yo digo, si hay un 10% más de posibilidades, eso significa que tenemos por aquí un 12% de sacar un 1 y un 23%, aproximadamente aquí, un 23% de sacar un 12, de sacar un 6. Entonces, si hago esto así y es gradual, ¿vale? Tengo esta curva. ¿Pensáis que esta curva está sesgada? Decidme algo. Sí, ¿no? Claro, porque hay un 23% de posibilidades de sacar un 6, probablemente un 21 o no me acuerdo no exactamente, tenéis que hacer la cuenta, ¿vale? De sacar un 5 y así.
hasta que consigáis que las menores posibilidades sea de sacar un 1. Si la distribución normal la tiene alguien que ataca, pues tiene las posibilidades de sacar un 6 que un 1. Pero el que defiende tiene todo esto de ventaja con respecto al otro. ¿Vale? O esto. No sé, lo que queráis. Cualquiera de las dos son iguales. ¿Se ha entendido eso? Vale. Si tenéis un f de x, si aún estáis pensando en que tendréis un f de x tal, no sé cuánto, y que lo que tenéis que hacer es hallar la f de x, vale, sí, pues podría que fuese eso, aunque yo me olvidaría un poco y lo haría más manualmente, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que conseguir, y esto sí que os lo pongo a ver si se os ocurre también de aquí al viernes, ¿vale? Lo que tendréis que conseguir es un método al cual tú le metes un sesgo y te lo respete. Es decir, tú le digas, quiero obtener sorteo con sesgo. Se tiene que llamar el método o algo así, ¿no? Y entonces vosotros le ponéis 1, 6 como los valores mínimo máximo. Y le ponéis un sesgo 0. Eso quiere decir que todos los números son iguales. Le ponéis un sesgo 10. Entonces el 6 es más probable que el 1, en un 10%. Que le ponéis un menos 10, bueno, eso lo vamos a dejar solo con los positivos, ¿vale? Me atrevo a poneros esto aquí ahora, porque esto si lo pusieran en un examen probablemente me cargaría todo el mundo. Claro, esto no se ocurre, esto en un examen no se te ocurre ni a ti. Seguramente lo pondrías en un examen, ¿no? No, o sea, esto en un examen no se me ocurre a mí, no se te ocurre a ti, no se le ocurre a Bill Gates, no se le ocurre a nadie, ¿de acuerdo? Porque, bueno, evidentemente si tienes conocimiento de matemáticas, sí, claro, no, obviamente. Pero como nosotros no somos muy de Y así, matemáticas, vamos, pues en un examen te pones nerviosísimo. claro, en un examen esto no se hace. Os odiaría a muerte si hiciera eso. Entonces, lo que... Pero sí creo que os va a gustar encontrar la solución a esto, ¿vale? Una forma de... Y luego ya si no sale, pues ya lo hago yo. Pero... Vamos, voy a dar una de la cuenta de la vieja y otra un poquito menos. Y bueno, la historia de esto es, joder, es que a veces se nos olvida, nosotros nos tiene que olvidar que programar también es encontrar soluciones a este tipo de problemas. Y además es guay, ¿vale? Porque estás ahí, le das vueltas y de pronto dándotela de una ducha se te ocurre, ¿no? No sé. José, una cosa. Sí. Ya que cuando te has puesto a pintar los números y eso, ¿hay un entorno un poquito más cómodo para ti? Vamos, para cualquiera. Que ya se llama autodraw. Autodraw. O sea, Vale, pues lo miro. para que te va prediciendo más o menos la IA de Google lo que estás dibujando. Sí, lo que pasa es que esto en principio, claro, creo que se puede compartir, entonces un poco la idea, ¿no? Yo lo puedo compartir con vosotros y que me escribáis también aquí. Pero autodraw también, sí, funciona también por... O sea, le das a ser... Vale, pues lo miro, Autodraw. Míratelo y si te gusta, pues si no... Sí, lo voy a poner aquí para que veas que ya lo pongo aquí, ya se me queda en la historia. Autodraw, supongo que es así, ¿no? Sí. Vale. ¿Te sabes primero? De acuerdo. Pues nada, ya lo miro y lo hacemos. Bueno, sigo entonces, ¿vale? Os quedo entonces con un puesto en que me tenéis que intentar encontrar una forma en la que esto se pueda hacer. Un sesgo, ¿vale? Bueno, al número ese número que sale entre 1 y 6, el atacante le tiene que sumar la experiencia, el valor de ataque, que, ojo, el valor de ataque viene determinado por el valor de ataque normal que él tenga, multiplicado por el porcentaje que se había definido en esta tabla anterior, ¿de acuerdo? Esto sería. Entonces, también se le puede aplicar, que todavía no sé si está puesto, un multiplicador que todavía está por determinar, lo pone aquí, si el batallón tiene un héroe en sus filas, que es una cosa que no sabía yo si al final íbamos a hacer o no. Yo la pongo aquí y luego ya veremos si la hacemos. ¿Vale? Se supone que un héroe es un soldado del batallón que tiene una estamina superior a la mitad del máximo todavía y con una experiencia mayor a un valor todavía por determinar. ¿Vale? Bueno, pues a todo ese valor se le va a llamar el valor de ataque, al que se consigue sumando la experiencia, el valor de ataque, el multiplicador, lo de si es héroe, ¿de acuerdo? Y el defensor, que va a tener un valor aleatorio también, hay que añadirle los valores de defensa
que es el valor de defensa por el multiplicador que tenga aquí, más el héroe, igual que el de arriba, y la experiencia. Eso le llamaríamos el valor de defensa. Entonces, como vamos a conseguir esas dos cosas, valor de ataque del atacante y valor de defensa del defensor, digamos que sería como el potencial que tiene cada uno para defenderse o para atacar. Entonces ahora decimos, vale, pues al defensor se le va a decrementar la estamina según el valor obtenido por el valor de ataque del atacante. Y al atacante se le va a decrementar la estamina con el valor de la defensa del contrincante. Claro, ambos tendrán menos estamina después de esa refriega, pero, perdón, de esa refriega no, de esa forma en la que ellos dos se han enfrentado, que se no le he puesto nombre, pero resulta, le podemos llamar por ejemplo sorteo, ¿no? Pero resulta que ambos tienen la estamina por encima de un valor concreto. Entonces vuelven otra vez a sortear y vuelven otra vez a enfrentarse, ¿vale? Cuando uno de los dos contrincantes esté a la mitad de la estamina que tenía cuando comenzó la refriega se termina. ¿De acuerdo? Cuando se haya terminado la estamina, pues, perdón, la refriega, pues entonces se va a incrementar la experiencia de los contrincantes, al defensor se le va a incrementar el valor de defensa y al atacante se le va a incrementar el valor de ataque solo si ha ganado la refriega, ¿no? ¿Vale? Se sabe que ha ganado la refriega pues porque la comparación de estamina es mayor en uno que en otro. ¿De acuerdo? Vale, como hay soldados que pueden morirse, porque puede pasar, cuando dos batallones se enfrentan pueden tener un número desigual de soldados, ¿vale? Pero los soldados se pueden quedar porque se pueden quedar con 0 de estamina y por lo tanto desaparecer, ¿vale? Como en un enfrentamiento, en una refriega, siempre hay un ganador, el perdedor debe dejar paso al siguiente soldado para realizar la siguiente refriega, ¿vale? Es decir, pero el soldado ganador de la refriega se mantiene en la lucha. Siempre y cuando la estamina esté por encima de un punto crítico, que nosotros vamos a determinar todavía, ¿vale? Es decir, imaginaros que tenemos el soldado defensor 1 y el soldado atacante 1. Entonces, si el soldado atacante gana, el soldado defensor 1 deja el ataque, deja el paso al siguiente atacante, que sería el 2. Y ese atacante 2 sigue con el atacante 1. Siempre que el atacante 1 pueda seguir ahí, porque tenga el valor crítico de estamina por encima. Y esos dos hacen una refriega. ¿Se ha entendido? Sí, hay mucho lío ahí entre medio, pero sí. Sí, hay líos. De acuerdo. Y, vale, ejecutar ataque, que sería, bueno, pues directamente, pues, los batallones seleccionados que se enfrentan, ¿no? Entonces, cuando se termina una refriega, se pasa a la siguiente refriega, y cuando terminan todas las refriegas, termina el ataque, ¿vale? El fin del ataque siempre va a tener un vencedor. El batallón perdedor, tanto si es atacante como si es defensor, debe retirarse una columna hacia su castillo. Si la casilla está ocupada, entonces tiene que moverse alguna contigua libre a esa, ¿vale? El batallón que gana la refriega, si es atacante, va a ocupar la posición del batallón perdedor. Pero si es defensor, se queda en la misma posición. El conjunto de refriegas termina cuando ninguno de los soldados de un batallón tiene un valor de estamina crítico. Entonces, el batallón que consiga que el contrincante llegue a ese extremo es el ganador del ataque. ¿Vale? O sea, las refriegas van a ser un poco a lo bestia. Bueno, y el último sería ejecutar la batalla, que dice que yo como jugador quiero liberar una batalla para ganar el enfrentamiento. Y lo que hay que hacer es que las batallas no se ganan o se pierden. Son los enfrentamientos, o sea, los ataques, los que determinan el resultado de la batalla. Es decir, una batalla está compuesta de ataques independientes. Y al final de todos esos ataques que se consumen, se produce una situación. O sea, pues tal batallón se ha ido para atrás, tal batallón se ha ido para adelante, tal batallón no ha hecho nada. Y ese es el resultado de la batalla, ¿de acuerdo? Bueno, dice que es probable que todavía tiene que haber más historia de usuario, porque por ejemplo se podrá cobrar para ganar una batalla y podrá restablecer soldados.
eso está por determinar todavía, ¿vale? A mí, yo creo que estoy haciendo las cosas de forma bastante independiente para que posteriores versiones pudieran hacer otras cosas, ¿vale? Y entonces dice que cuando se hayan librado todos los ataques, la batalla se da por terminada y el turno pasa al contrincante. Puede haber circunstancias especiales en el juego. Cuando se va a librar un ataque, puede ocurrir que el batallón defensor esté preparado para llevarlo a cabo o que esté en la misma posición porque tuvo un enfrentamiento previo que perdió. En este caso, el ataque no se puede llevar a cabo y se anula. Es decir, lo que está diciendo, imaginaros que el batallón atacante 1 ataca al batallón defensor 1 y le gana. El batallón defensor 1 retrocede de una casilla. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros ahora que el batallón atacante 2 o 3 quiere atacar al mismo batallón defensor, el 1. Pues ya no puede. Porque se ha movido de posición y ya no está en su alcance. Pero si está en su alcance, sí que puede. ¿Vale? Y bueno, pues esto sería la historia de usuario 3. ¿Tenéis preguntas? Yo en esto último que has dicho me he perdido un poco, la verdad. ¿En qué? En lo de... En el último, lo que has dicho. Ah, bueno, pues que claro, lo que quiero decir es que como los batallones no están quietos, a lo mejor tú puedes decir que atacas con... lo voy a pintar. Hasta que ponga el otro. Lo que estoy diciendo es... imagínate que tienes... Estos son... Imaginaros los rectos, ¿vale? Vale, y aquí tienes un batallón de espadas del 1 que va a luchar contra un batallón de espadas del 0. ¿De acuerdo? Y que aquí tienes a uno de caballería. Joder, pues si me cuesta trabajo pintar una espada, imagínate una... Vale. De el 1. ¿De acuerdo? Y tú dices, en mi ataque yo quiero atacar este contra este. ¿Puedes? Sí, claro que puedes, porque son contiguos, ¿no? Y voy a atacar este contra este. ¿Puedes? También, porque están a la distancia de 2, que es la que se permite. ¿Hasta aquí de acuerdo? Vale. Sí. Entonces, vamos a suponer que se produce el primer ataque este y gana. Entonces, si gana, este va a retroceder aquí, a X0. Y este va a retroceder aquí, a X1. ¿No? Entonces, como ha cambiado la estación de tablero, ahora este, que quiere atacar aquí, pero por mucho que quiera atacar aquí, ya no está en su rango. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es probable que ese ataque no se pueda producir. Vale, yo sí. Claro que sí, a lo mejor, no sé, X0 hubiera estado aquí. Imagínate, ¿no? Y yo digo, pues ataco de aquí a aquí y espérate, lo voy a borrar todo para poder empezar en el segundo caso del 0. Vale, ahora imagínate que X0 en vez de estar aquí, está en... está aquí. X0. Y ahora yo digo, voy a atacar de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿No? Si se produce este ataque y gana, se supone que X0 se tendrá aquí y aquí. X0. ¿Vale? Y X1 se moverá aquí. Esto será ahora X1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este ataque ahora se produciría así. ¿Se puede producir aquí? Sí, porque está dentro del ámbito. Pero si se hubiera ido en otra posición más lejos, pues ya no se podría producir. ¿De acuerdo? Sí, vale. O sea que estático, la cosa no. Perfecto. Pues eso es lo que vamos a hacer en los próximos días. ¿Alguna pregunta? Pues esta tercera historia de usuario es larga y mola, ¿Larga y qué? Y mola. Que mola. Ah, sí, bueno, porque se supone que, creo que os lo conté, las historias de usuario que hemos hecho hasta ahora son un poco para poner el marco y la estructura de la aplicación, pero esta es para poner códigos para trabajar con colas, pilas, listas, ¿vale?
Está guay, está guay. Me gusta que os guste. Pues nada, nene, si no tenéis más que decir, más que preguntar, lo dejamos. Nada. Por ahora nada, de lo que has dado hoy, nada. Perfecto. Yo no. Carlos sí que tenía que hacer una pregunta, pero me dice que te preguntaba, que estaba silenciado. Sí, venga. No, no te la he hecho, José, porque ya le había preguntado a Juanma. Es que me he incorporado tarde y quería saber si habías dicho algo de la recuperación. Pero ya me ha comentado Juanma que el 18 sigue para adelante y si podemos ir a clase no lo hace presencialmente, por eso no te lo he preguntado. Claro, vale. Bueno, un poco para que quede claro, Carlos, silénciate un poquito, que me llega el retorno. Para que quede claro, nosotros vamos a seguir con esta práctica, obviamente, porque, bueno, si os gusta y estamos aprendiendo, pues ya está, ¿no? Y los que tengáis la segunda evaluación aprobada, ya está. Así que relajaros y aprended. Y lo que sí decía es que a partir del 18, para aquellas personas que les cueste trabajo y tal, yo, claro, necesito que me entreguen, para aprobar o suspender, necesito que me entreguen algo. Si al final puede ser un examen, va a ser un examen. Pero si no puede ser un examen, entonces pondré otra práctica. ¿De acuerdo? Que no tenga colecciones. Pero mantener el resto de cosas, ¿eh? Y esa habrá que... Sí, perdona, ¿qué? Bueno, nada, pues entonces yo lo que quería decir es que esa habrá que entregarla en una fecha que más o menos decidamos y bueno, pues si al final no hay un examen presencial, pues esa es la que cuenta. Vale. Y ya está. Pues nada. ¿Alguna cosa más entonces? Nada. No. Perfecto. Venga, pues entonces nos vemos mañana. Que paséis un buen día. Venga, hasta luego, José. Venga, adiós. Adiós.